la cima del coloso Rumiñahui, en su espalda la diosa se agiganta, del valle de los Chillos con su... Hablemos de Rumiñahui. Con el afán de que todos conozcamos nuestra historia, vamos a recorrer por los sitios más pintorescos y tradicionales de nuestro querido cantón. Sean ustedes bienvenidos. Pueden imaginarse ustedes que donde yo me encuentro cómodamente sentado existía una bomba de gasolina. Pues así era. Y era justamente, había puesto el señor Carlos Barreno, propietario de la casa que se encuentra al frente. Y era el único surtidor de combustible que abastecía las primeras cooperativas de transporte que existían aquí en el cantón. Justamente aquí era la parada de los buses de la cooperativa Los Chillos, que iban a Quito cada una hora, comenzando su recorrido desde las 4 de la mañana. La gente de los alrededores y parroquias venían acá cuando querían trasladarse a la capital. De igual manera, luego vino y se instaló acá, frente al pretil, la cooperativa de camionetas Rumiñahui, que servía para el transporte interno, ya que no había ningunos buses urbanos, ninguna cosa de por el estilo. Y los días domingos la gente venía a caballo hacia acá los sitios para aquí poder llegar a los buses para irse a Quito. Luego de aquí salía por la calle Sucre los carros y cogían la avenida General Enríquez. Esta pila hermosa que se encuentra aquí en el centro del Parque Juan de Salinas existía en la Plaza Independencia de Quito, según cuenta la historia. Y este era el lugar cuando a esta placita, era antes, como yo lo antedije, placita de tierra, se realizaban los toros populares, como también las ferias. Pero cuando se hacían los toros populares, resulta que aquí se refugiaba la gente para que no les coge el toro. De igual manera, cuando llegaba el carnaval, nadie había jugado completamente bien si es que no se le metía aquí a la pila. Era tradición que en los carnavales tenía que de ley meterles a la pila. Y no podía faltar en esta presentación de los lugares más históricos, hermosos del Parque Central Juan de Salinas, nuestra iglesia matriz de San Olquí. Hermosa iglesia con sus torrecillas, su torre principal, el reloj que ha sido siempre el que ha dado la hora a los moradores de todo este sector. Me recuerdo claramente que reza la inscripción. Se inició a funcionar en 1929. Uno de los lugares más bonitos, tradicionales de nuestro querido Parque Juan de Salinas, este hermoso y centenario portal. Ustedes pueden fijarse esos pilares grabados en piedra, tradicionales como siempre porque son auténticos. Antiguamente existía acá una frutería, pero nadie dejaba de no venir acá, porque aquí se adquirían las frutas, era de la familia Bahamonte. Y recuerdo, en la infancia, aquí se ubicaban los lustrabotas, que era los domingos, una costumbre de las haciendas, venían los hacendados a limpiar el calzado, y como también los pobladores de aquí en este portal. Es hermoso este portal. Era la familia Ceballos, don Rojas, luego la familia Tipán. Esto era de los señores Cadenas. Muy tradicional este portal. Y yo recuerdo pues que también fui uno de los betuneros que vino acá en ese puestito era donde yo tenía mi cajón para lustrar los zapatos, ya que la gente de ese entonces era sana, no nos avergonzábamos de trabajar, nos gustaba trabajar en lo que sea, y en especial qué bonito que era, porque cuando llovía esto, pues teníamos el refugio, donde nosotros ubicarnos. Y de aquí, antes de venir acá, teníamos como tradición irnos primero a la misa de 5 de la mañana, a la iglesia matriz, luego de lo cual veníamos a trabajar. Y la gente casi, por lo regular, medio había una pequeña zarpa, una lluvia, se colmaba esto de gente, y como también había los sábados, la gente que venía a trabajar en la feria, venían aquí a ubicarse para poder conciliar el sueño, ya que era el único lugar que era cubierto aquí en todo San Olquí. Seguidamente voy a indicarles un edificio histórico, el que se encuentra aquí, justamente ahí funcionaba el famoso y único Hotel Corona, a donde llegaban todas las autoridades que venían a visitarnos, como también los artistas. Y vanamente recuerdo, ya que era demasiado muchacho, que desde ese balcón justamente se dirigió por primera vez al pueblo de Rumiñahui
el doctor José María Velasco Ibarra en una de sus campañas para la presidencia de la República. Esto es Sangolquí y esta es parte de su historia. Gracias, Augusto. Nos encontramos en el programa Hablemos de Rumiñahui. Se va a tratar un tema muy importante, como es de un ícono de aquí, de Rumiñahui, de la ciudad de Sangolquí, el Parque Central Juan de Salinas, su historia, sus anécdotas, y contamos con la presencia de buenos amigos, conocedores del tema, como es Gerardo Guamán y Fernando Correa. Así es que damos paso en este momento a Gerardo para que nos cuente parte de la historia al respecto. Primeramente, César, gracias por la invitación. Hablar del Parque Juan de Salinas es hablar de un gran historial. Todo lo que le rodea al parque tiene su respectiva historia. Hablemos de la casa parroquial, hablemos de la iglesia, hablemos del mausoleo del prócer Juan de Salinas, de sus hoteles, hablemos nosotros de la capilla de San Francisco, de su bomba de gasolina, las casas construidas de adobe y de teja, una pila central que tenemos de mucha historia. Les voy a dar, si me permiten, dar una pequeña historia, cómo fue traída la pila y en dónde funcionaba o dónde estaba ubicada la pila. Bueno, seguiremos entonces al respecto y consideramos de que una de las situaciones principales es la construcción exactamente del Parque Central. A ver, Fernando, ¿qué nos puede decir al respecto? Gracias, César. Gerardo, buenas noches. Bueno, tal vez algo que la gente de Sangolquí no conoce es la construcción del Parque Central. Yo tengo una colección de fotos y entre una de ellas le indiqué a mi madre quiénes eran esos personajes que estaban ahí en dicha foto. Entonces mi madre me dice que ahí está el ingeniero Luis Aulestia Butignoni, quien fue el que diseñó y construyó el Parque Central. ¿Cómo es hasta ahora? Como lo bueno, era. No, como era antes, porque ha sido ya refaccionado algunas veces, ¿no? Ha cambiado el Parque Central. Entonces este ingeniero Luis Butignoni también diseñó lo que es la Plaza César Chiriboga, los portales. Uh-huh. Y eso, bueno, ha sido algo, el parque es algo insigne, es una belleza que tenemos los sangolquileños, porque ahí se desarrollaron muchas festividades, Corpus Christi, habían los bailes de gala, los toros populares, y más que nada también fue un centro de diversión de todas las personas que vivimos ahí en Sangolquí, ya que ahí llegaban los turistas, se hospedaban ahí en los hoteles, y después de clases la gente salía al parque a reunirse ahí con las jorgas, claro, con los amigos, ¿no? Claro, dentro del parque está también un monumento, una pila, diríamos, que quería hablar en este caso Gerardo. Bueno, la pila, haciendo una reseña histórica, la pila que tenemos nosotros en el Parque Central Juan de Salinas estaba ubicada en la Plaza de la Independencia, en la Plaza Grande, y casi absolutamente tiene 500 años, porque de acuerdo a la historia, de acuerdo a los escritos, esta pila estaba ubicada en el centro de la Plaza Grande, de la Plaza de la Independencia, durante toda la época colonial, durante la época de independencia, durante la época de la Gran Colombia y gran parte de la vida republicana. Por tanto, es un testigo mudo de una gran historia la pila que tenemos nosotros. Es una reliquia la que tenemos nosotros. Que hay que cuidarla. Claro que hay que cuidarla. En el año de 1909, esta pila fue retirada de la Plaza de Independencia. Y en el año de 1915 fue traída a Sangolquí y ubicada donde se encuentra en este momento. Todo ese contorno que le rodea la pila le ha dado al Parque Central,
a sus casas, a sus alrededores. Su identidad prácticamente. Su identidad propia. Tenemos la casa parroquial, una belleza. Tenemos ahí las casas. La iglesia en especial, ¿no? La iglesia de San Francisco, el mausoleo al prócer Juan de Salinas, las casas construidas de adobe, de teja. Eso le han dado para que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural lo declare En el año 1922. el 27 de marzo de 1992 al centro de Sangolquí como un patrimonio nacional de la cultura. Patrimonio cultural de la nación. De la nación. Ujú. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos? ¿O a qué estamos nosotros esta noche haciéndole una emblemática conversación de un paisaje sangolquileño hermoso, donde nosotros debemos cuidarle y atraerle al turismo? Así es. Yo ventajosamente le digo, César, no se está realizando las actividades para atraer con más fuerza al turista al centro de Sangolquí. Al centro de Sangolquí. Acabamos de hablar sobre la cuestión de que dentro de su entorno está la iglesia matriz de Sangolquí. Hay que considerar de que en todos los cantones y ciudades del país, frente a la iglesia está el Palacio Municipal, lo que no lo hay aquí, y podrán ustedes también determinar, darse cuenta de que el Palacio Municipal está fuera del Parque Central. Sí. Su diseño ha sido simplemente que la parte principal ha sido la parte religiosa, en este caso la iglesia matriz de Sangolquí. Fernando, cuéntenos, conocemos de que está queriéndose, o dentro del proyecto, de que la iglesia va a ser declarada posiblemente una basílica, ¿no? Como basílica. Y al respecto, Fernando, usted cuéntenos quién construyó o planificó o diseñó la iglesia. Bueno, también por mi madre, que es un testimonio viviente, me cuenta de que la iglesia matriz de Sangolquí fue diseñada y construida por Pío Guayasamín. Pariente también. Sí, tío abuelo de mi mamá. Y el pretil fue construido por el tío de mi mamá, que se llama Mariano Guayasamín. Inclusive consta una placa, ¿no? Al subir las gradas del pretil, al costado izquierdo. Son familia del gran pintor Osvaldo Guayasamín también. Sí, ahí vamos. Claro que sí. Entonces, decía que esta iglesia fue construida en el tiempo del padre Secundino Ortiz, quien también dirigía la construcción de la iglesia. Y la gente que más colaboró para la construcción de la iglesia fueron la gente de Cotochoa, que estaba dirigida por una familia Topón. Ellos bajaban 4 de la mañana en sus caballos, en sus burros, en sus mulas, y mucha gente que bajaba a pie, ¿no? Porque en ese tiempo no había transporte, eran chaquiñanes y tanta cosa. Bajaban ahí con sus pingullos, con sus tambores, era toda una fiesta que bajaban a construir la iglesia. Entonces el padre Secundino Ortiz, según me cuenta mi madre, tenía un caballo negro, hermoso, que con eso él también iba acompañándole hasta los ríos a toda la gente para traer los materiales de construcción, como es la arena, todo. Claro, porque en esa época no había transporte. No había transporte, entonces fue así como con el sacrificio de toda la gente sangolquileña, que era antes en mingas lo que se trabajaba. Y automáticamente era religioso el cantón en este sentido, y que muchos acudían a la iglesia. Usted nos puede conversar sobre las fiestas que se hacían a través por la iglesia, por la religión al respecto. Bueno, en el Parque Central fue una plaza donde se realizaron muchas actividades. Hablemos actividades culturales, actividades sociales, actividades religiosas. Ahí era el centro de todas estas actividades, donde actuaba toda la gente de Sangolquí, porque Sangolquí era pequeño. Si nos damos cuenta nosotros hace 45 o 50 años, Sangolquí era muy pequeño.
y la gente Se conocía. La gente era buena, de un corazón sano. ¿Por qué? Porque éramos pocos y nos sabíamos nosotros conocer todos. Era muy participativa. En las mingas, una familia ya sacaba un mediano que le llamamos nosotros del refrigerio. Otra familia sacaba ya una bebida, una chicha. Entonces todo se compartía. Y al compartir todos, engrandecíamos al cantón y a cualquier obra que nosotros estábamos haciendo. Por eso es que la iglesia se pudo realizar con gente de trabajo, con gente sangoltileña y, como dice Fernando, también algunas parroquias en ese entonces que ayudaron. No eran parroquias, eran unos recintos como la de que tú dices, Cotopchoa. Porque Sangolquí era la parroquia de Quito. Claro, en ese claro. Entonces, vea esa gente que había. Y se ha perdido un poco, hablemos la verdad, ya se ha perdido ese enlace, esa comunión entre la gente de Sangolquí. Bien, entonces vamos a hacer una pausa, volvemos más con Hablemos de Rumiñahui, hablando sobre las historias y anécdotas del Parque Central Juan de Salinas. Continuamos con Hablemos de Rumiñahui. Nos encontrábamos dialogando respecto de la iglesia matriz de Sangolquí sobre la religiosidad, de los eventos que había aquí respecto de Semana Santa, Corpus Christi. Gerardo, ¿qué nos puede decir al respecto? En lo referente a estas fiestas religiosas, la fiesta mayor, la fiesta grande, era la fiesta de Semana Santa. Pero una fiesta que lo celebrábamos con mucha religiosidad, con mucha devoción. Si ustedes recordarán, tal vez por nuestros padres, nuestros abuelos, la Semana Santa era sagrada. En la Semana Santa no había música. En la Semana Santa todo el mundo se ponía de negro. Todo el mundo se ponía de luto. Negro. Por tanto, la Semana Santa era una semana, como su nombre lo indica, santa. Entonces aquí habían los famosos priostes, ¿no? Los priostes, hasta ahora lo hay, pero me parece que los priostes antiguos, los priostes de antes, sí lo hacían con una devoción grande, con una fe católica, pero total, sin pregonar por delante tal vez el dinero, lo hacían solamente con el símbolo de la fe. Una fiesta grande. También había la fiesta de Corpus Christi. En Semana Santa lo tradicional eran los famosos cucuruchos. Entonces ellos se ponían a la puerta para recoger la limosna, el diezmo, ¿no? Entonces y nos hacían asustar. Y nos hacían asustar. Entonces también era, bueno, lo que no se ha perdido hasta ahora es la famosa la panesca, el molo, los dulces tradicionales de Semana Santa. Pero hablando de estas fiestas religiosas, si eran religiosas, a carta cabal. También es la iglesia que se prestaba. Esta iglesia de Sangolquí es una reliquia que tiene. Fue inaugurada el 17 de enero de 1926. Bueno, aquí hay que hacer una rectificación porque Augusto en la presentación manifiesta que ha sido en 1928. Es decir, que es en el año de 1926. ¿Nos puedes decir algo de la iglesia? Alguien que construyó, si conoces a alguien que construyó la iglesia. Ya nos manifestó de que ya. Entonces, yo consideraría que, como estamos respecto de hablar del parque, ¿qué nos puede decir referente a la parte hotelera? En el parque había prácticamente 2 hoteles y una pensión. Sí. Había un hotel que se llamaba el Hotel Corona, que era del señor Moisés Salazar. Luego que él vendió la propiedad, se pasó a llamarse el Hotel Touris, que fue de don José Anacleto Montúfar, ese hotel. Y don Antonio Hidalgo, como era familia de don Moisés Salazar, cogió el nombre del Hotel Corona y lo puso en donde él arrendaba, en la casa de la familia Rojas. Al frente. En el portal. Estaban frente con frente los 2 hoteles. Y en la mitad de la calle peatonal estaba la famosa pensión Guayas.
que es de la familia Guamán. De la señora, ¿cómo se llama la señora? Nicolasa Guamán. Nicolasa Guamán. Bueno, y al respecto de esta pensión Guayas, me contaba mi papá que venían a hospedarse personajes de mucha importancia. En la pensión Guayas. En la pensión Guayas. Y gente que no avanzaba a hospedarse, que no podía conseguir habitación, tenía que hospedarse en el portal. Especialmente la gente que venía con sus productos. Por tanto, quien diseñó el Parque Central no lo hizo de gana la construcción del portal, lo hizo con una visión de hospedaje para mucha gente que traía sus productos a la venta en el mercado, que lo realizaban. Porque no había mucho transporte prácticamente. No había transporte, entonces traían en mulas, traían en caballos, traían en burros, los productos que se daban en las haciendas, que era todo alrededor de San Joaquín, porque San Joaquín estaba compuesto de pura hacienda. Entonces ese portal sirvió de hospedaje para mucha gente que no tenía o no alcanzaba en la pensión Guayas. Y a las mulas, a los animales, los hacían descansar durante el trayecto de la calle. Ahí amanecían los animales y los productos fresquitos, porque la feria comenzaba 3, 4 de la mañana. De lo que yo tengo entendido que el Corona es en la parte donde está el portal, ¿no es cierto? Así es. Ahí yo me acuerdo de que don Antonio Hidalgo era el propietario. Pero dice que también donde que era el Hotel Tobis, donde que ahora es la funeraria La Resurrección, hay un letrero que dice Corona, ¿es Hotel verdad Corona, eso? sí. Hotel Corona. En el lado posterior ahí del tercer piso. Sí. Ahí está, Hotel Corona, que se mantiene todavía. Según la historia, que el Hotel Corona ponían una alfombra roja directamente, salían del hotel hasta la iglesia, ¿no? Y que salían los novios o los eventos que se realizaban y regresaban nuevamente al hotel, a la recepción. Es decir, Rumiñahui, el Parque del Turismo, era totalmente turístico. Ya. Y que venían a casarse acá directamente y a ocupar, en este caso, los hoteles. Bueno, por la belleza de la iglesia, la historia lo cuenta, que venía mucha gente a contraer matrimonio en esta iglesia. Indudablemente lo que dice César era cierto, pero eso lo hacía solo gente de mucho dinero, ¿no? Y la recepción también eran fantásticas, lo hacían en el Hotel Corona. Ahora también hablando no solamente de hoteles, no hablemos, sino también de las picanterías. Cómo estaba alrededor del parque compuesto, te acordarás vos del Salón El Rojo, de las famosas pías. ¿Quién no les conoce a las señoras pías? Familia Tapuma. También teníamos nosotros ahí... ¿Qué es lo que hacían ahí? Por ejemplo, emborrajados, los emborrajados de pata, los emborrajados de maqueño. Tenían los platos típicos, un seco de chivo. Automáticamente ustedes nacieron y vivieron en el Parque Central. Nacimos. Al respecto, usted puede indicarnos, inclusive, sobre la bomba de gasolina, que es sumamente importante. Claro. Bueno, antes de hablar de la bomba de gasolina, como estábamos hablando de la gastronomía, nos estamos olvidando de sitios muy importantes, como era la fritada de la familia Marcillo, que vendían por libras, una fritada muy deliciosa, ¿no? Teníamos por el otro lado, teníamos unas panaderías de don Guillermo Larco, los famosos bizcochos, de doña Luz Bedoya, teníamos la tienda La Preferida, los helados Victoria, que hasta ahora se mantienen, ¿no? Los helados de las señoritas Salazares. De las señoritas. ¿Y el cajoncito del señor Garzón también? Claro, la carretita del señor Garzón. Del señor Garzón, los helados. Claro, también teníamos fruta, al escoger. La familia Bamonde tenía en el portal. Qué rica la fruta, que abastecía a todo San Joaquín. Porque no había dónde comprar la fruta, sino única y exclusivamente ahí, o donde la señora Aleca Bamonde. Claro, todo se centraba ahí en el Parque Central, ¿no? Se concentraba todas las situaciones, es decir, como un pequeño centro comercial respecto a comidas e inclusive para de venta de
situaciones que se requería, como en este caso de la familia Torres. Claro, hablemos de un centro comercial de esa época, la familia Torres, como dice César, ahí encontrábamos absolutamente todo. Lo que no se podía encontrar en farmacias o en cualquier otra tienda, enseguidita papá o mamá decía, vuélate donde los señores Torres. Pero ahí vas a encontrar todo, y en verdad se encontraba todo. Inclusive hay una anécdota de eso, ¿no? Cuando jugábamos fútbol y fallábamos un gol, ¿qué decían? Anda a comprar puntería donde los Torres. Era tan tradicional. Bueno, usted puede tener mayor conocimiento y que le vamos a tratar en el próximo, después de la pausa, respecto del transporte, de la bomba de gasolina, de la cooperativa Los Chillos y de la cooperativa de camionetas. Después de una pausa volvemos con estos temas muy importantes. Bien, continuamos con Hablemos de Rumiñahui. La historia del Parque Central Juan de Salinas. Sobre el transporte, la primera cooperativa de buses y la primera cooperativa de camionetas del Parque Central. Bueno, la primera cooperativa de buses era la cooperativa Los Chillos, que hasta ahora existe esa cooperativa. Hacía el servicio Quito-Sangolquí. Por Conocoto, por Camino Viejo. Pasábamos por Conocoto, por Aroma, por el Camino Viejo y llegábamos al Cumandá. Eran pocas unidades, por tanto salía cada hora. Y el único transporte era el bus que nos llevaba y nos traía de la ciudad de Quito. Los dueños, los primeros dueños de los buses, de acuerdo a la historia, era don Antonio Sosa, don Augusto García, el señor Justiniano Guayasamín, el señor Pío Ceballos, los que tenían y eran dueños de las unidades de los buses, que hacían mucho servicio. Algo me conversaba Fernando, cómo estaban construidos estos buses. Sí, pues eran de carrocería metálica. Con madera. Sí, y mezclado con madera. Las ventanas, no sé si tú recuerdas que había que subirle una tapita y jalar el vidrio y meterle otra vez la tapita ahí para que se asiente. Para que se asiente la ventana, ¿no? Ya. Así es. Y tenía en la parte trasera, tenía esa parrillita de madera igual para que llevar todos los productos, ¿no? Como los hornados que iban para Quito, las canastas. Bueno, pero en otra de las cooperativas tenemos la cooperativa de camionetas, Rumiñahui. Estaban situados, la de los buses estaba situado frente a don Justiniano Guayasamín, frente al Salón El Rojo. Y las camionetas estaban al pie de la iglesia. De la misma forma, eran pocas unidades. Hablemos de don Humberto Díaz, hablemos de don Virgilio Lara, el señor Castro, hablemos de mi papá Manuel Guamán, hablemos también. ¿Cuál era la marca de la camioneta de tu papá? La marca de la camioneta Chevrolet. Chevrolet. Después te converso de la otra camioneta. Entonces hacían servicio estas dos cooperativas al pueblo sangolquín. Y si ustedes ven cómo ha adelantado el pueblo, cómo ha adelantado el cantón Rumiñahui, que ahora tenemos cuántas cooperativas, tanto de buses como también de taxis, de camionetas. Y se ponía su gasolina en el mismo parque, en la bomba de gasolina. Indudablemente, cuando ya fundaron estas dos cooperativas, era necesario una bomba de gasolina, ¿no? Entonces Teresita Guamán con su esposo Carlos Barreno pusieron la primera bomba de gasolina en todo el parque. Se abastecían ahí. Se abastecían ahí. Y se traía la gasolina, yo recuerdo, con mi primo Carlos Barreno, que íbamos en camiones a traer en tanques grandes. Ahí por el sur de Quito se abastecía de gasolina. Ahora, bueno, ya vienen tanqueros. Ahí se traían tanques grandes y en una hora y media se lo pasaba o se le trastornaba a la bomba grande para vender o expender. Casi frente al Rojo, al restaurante El Rojo y el Hotel Touris. Bueno, ahí era la parada de los buses y
También la bomba de gasolina. Y también la Pero usted bomba tiene de una anécdota ahí en la bomba. En la bomba de gasolina hay una anécdota. A la bomba de gasolina lo tapaban, ¿no? Lo tapaban. Había una como casetita que lo tapaban a la bomba de gasolina. Muy bien, y eso le sacaban de la bomba, lo ponían en una parte del parque y lo ponían candado. Así es que nosotros teníamos un amigo llamado Javier Torres, que tenía una enamorada, pero el papá a él no lo quería, el papá de la chica a él no lo quería. Y estaba paseándose en el parque, que era tradicional darse la vuelta. Y no me acuerdo si es Fernando Salazar o es John Vallejo, que le dice: Javier, ahí viene el papá, escóndete. Pero ya ha estado todo programado. Le pedimos al Carlos Barreno la llave de la tapa de la bomba de gasolina y lo metimos ahí al Javier. Y él cada rato, era ya una media hora, una hora, cada rato preguntaba: BCF, ya se fue. No hables duro, quédate ahí, todavía no se va. Bueno, y como nosotros estábamos jugando bolas, porque jugábamos bolas ahí en el parque, ¿qué pasó? Que nos llamaron ya a comer. Y usted sabe que los antiguos, si no íbamos a la hora precisa del almuerzo, nos castigaban. Entonces 12 del día, sonaban las campanas de la iglesia, 12 del día, y nosotros nos recogíamos a las casas y nos hemos olvidado. Y así, como era vacaciones, tarde a las 2:30, ya nos reuníamos en el parque para irnos al cine, los matinés que habían. Ahí nos acordamos recién de Javier Torres. Y sigue la anécdota, porque Carlos Barreno nos ha dado la llave a nosotros. Nosotros pensábamos que la llave tenía Carlos Barreno, y Carlos Barreno nos va a esperar a la salida del cine para pedirnos la llave, porque Javier Torres estaba todavía encerrado. Así es que él salió 6 de la tarde, Javier Torres, llorando. Pero usted está hablando del Cefe, ¿no? Sí, Cefe. ¿Por qué le dicen eso? Bueno, Cefe, le voy a conversar. Yo vivía en la casa parroquial abajo. Mamá tenía el negocio, tenía una tiendita. Y arriba había el cuajotor, que hasta ahora, según el padre, dice que todavía es el cuarto del cuajotor. Vino el partido político CFP, que estaba a cargo, recuerdo no recuerdo con claridad quién estaba hecho cargo de ese partido, pero dieron un discurso. En la casa de don Luis Mejía dieron el discurso y todo el mundo gritaba: CFP, CFP, CFP. Así es que el padre Cuajotor, como estaba al frente, me llama para abajo y le digo: padre, ¿sí que le puedo servir? Súbeme 2 tabaquitos. Entonces le digo: mamá, mándeme 2 tabaquitos para el padre. Subí yo, pero siempre estaba ahí el Margarito Correa, hermano de Fernando. Y con él subimos donde el padre. Y el padre era tan alhaja, tan bueno, nos regalaba notas. Le decía: bueno, grita desde aquí CFP, CFP, y te regalo notas, que nos daban en el catecismo. Yo y el Margarito gritábamos: CFP, CFP, CFP. Se quedó como CFP. Bajamos y la gente nos quedaba viendo, porque el padre nos hacía gritar. Y desde ahí me quedé con el nombre de ¿Y a usted CFP. por qué le dijeron Memo? Bueno, Memo Díaz tuve yo nombre y apellido. Pues porque en ese tiempo había el famoso Cachascán que vino para acá a San Gil y era de moda. Entonces ahí aparece un luchador que, según mi primo el negro Andrade, el doctor Carlos Andrade, me dijo que se parecía a mí. Entonces desde ahí quedé yo como Memo Díaz. Es por eso que inclusive en las invitaciones me ponían ya no como Fernando Correa, sino como Memo Díaz. Y es por eso que había una anécdota. Inclusive hay una anécdota de eso, que había ahí justo en la casa parroquial la señorita Alegría, que vendía los jugos, los sándwiches de pernil, y los juguitos siempre le ponía con ese hielito picado ahí que traían del Chimborazo ahí con la paja respectiva, ¿no? Entonces ya llegó Navidad. Entonces yo era el Memo Díaz y la señorita Alegría por ahí, pero la chispa del profesor Gerardo. Nos reunimos ahí en el parque y íbamos a comer algo, ahí unos pristiños, unas cosas que Gerardo sacó, ¿no?, de ahí de la casa.
Pero dice, antes de celebrar, dice la Navidad, antes de comernos de esto, dice, cantemos un villancico. Chuta, bueno, pero ¿qué villancico? Dice, yo sé uno, dice. Entonces ahí comienza. Alegría, alegría, un batido. Alegría, alegría, un sándwich. Que ha nacido Memo Díaz en el portal de su casa. Entonces yo vivía ahí en el portal, pues entonces. Y como nosotros íbamos a comer donde la alegría, a tomar los jugos donde la alegría, los coordinamos del villancico, sí, ¿no? Sí. Y así, Claro. así. Ustedes recordarán las anécdotas o la historia automáticamente, tanto de la iglesia matriz, sobre las revistas de un personaje de que se subía a la cúpula de la iglesia. Bueno, hablando de revistas, había dos sitios para leer las revistas, donde íbamos todos, ¿no? Le digo yo, la peluquería del señor Juan Sosa, ahí alquilaban las revistas. También las revistas alquilaban y vendían el comercio en la mitad del parque, en el kiosco del señor Gonzalo Díaz. Ahí también podíamos nosotros ilustrarnos del comercio, de las noticias y también de leer las revistas. Las revistas Pero Memín, El Santo, Llanero Solitario, Calimán, Llanero Solitario, La pequeña Lulú. La Pequeña Lulú. Son esas revistas, ¿no? Sí. Entonces, el señor Juanito Sosa tenía un hijo, Ernestito Sosa. Le decíamos Tetetito, le decíamos. Un hombre muy hábil. Yo le digo hábil porque subirse a la iglesia es necesario una habilidad, pero total. Era de una inteligencia muy por avanzada. la parte exterior de la iglesia. Por afuera de la iglesia, ¿no? Era de una inteligencia muy avanzada, muy inteligente Ernestito. Y se subía con mucha facilidad a la punta de la iglesia, a la punta de la torre, a la cúpula. Y se subía por el reloj con una facilidad total. Si alguna gente que no vivió aquí en Sangolquí no va a creer cómo el joven se trepaba a la cúpula de la iglesia. Bueno, vamos a continuar con Hablemos de Rumiñahui y seguiremos conversando sobre la historia y anécdotas. Continuamos con Hablemos de Rumiñahui. Recordarán ustedes sobre las carteleras de los cines, de los dos cines que había en el cantón Rumiñahui. Sí, pues teníamos dos famosos cines. El uno era el Teatro Chicón y Camaño, que pertenecía a la familia Salazar, y el Teatro Humboldt, que pertenecía a la familia Salvador, en donde todo el mundo disfrutábamos de esa belleza de cines que habían hoy, de las películas mexicanas, de Cantinflas, de Antonio Aguilar, de las películas de Drácula. No sé si tú recuerdas, Gerardo. De Santo el Enmascarado, Santo el Enmascarado, El Niño y el Toro. Semana Santa, que venía Ben-Hur, todas esas unas películas. ¿Ya? Entonces ahí nos congregábamos todo el mundo, y esos cines fueron testigos de muchas parejas, de muchos noviazgos de la gente sangolquileña, ¿no? Que se conocieron. Conversa de las carteleras. Bueno, eso salía desde los días jueves, salían las carteleras ahí a las propiedades de las señoritas Salazares y de la familia Salvador, que estaban separados prácticamente, creo que por una casa, ¿no? Ya. Entonces, en un lado estaban las carteleras del Teatro Humboldt y al lado estaban las carteleras del Teatro Chicón. Entonces, todo el mundo salíamos, como el Parque Central era la reunión de todos los amigos, de las jorgas y tanta cosa. Después de hacer los deberes, la gente se congregaba ahí en el parque, por decirte algo, ¿no? Los de la UBA tenían ya su puesto fijo, que eran los billares de la señorita Lucrecia. La Unión Pérez. de Vagos Sangolquileños. Sí, la Unión de Vagos Sangolquileños, pero muy trabajadores, eso sí, gente linda, gente honesta, ¿no? Los de la UBA, que hasta ahora son amigos, ¿no? Profesionales. Sí, son profesionales. Teníamos ahí, por los de las Victorias, separábamos del grupo del CAS. En el lado del Hotel Touris
se ubicaban los del grupo de la UES. Nosotros, no sé si te acuerdas, nos íbamos por las bancas del medio, al lado de la pila. Ahí nos ubicamos, ahí, que éramos los amigos primero éramos del Club El Rojo y después formamos el Clan Juvenil, ¿no? Y esa fue nuestra sala de sesiones del parque. Ahí organizábamos todo. Ahí organizamos todas las fiestas, los programas y todo. Claro, inclusive yo recuerdo, cuando tenía 11 años, mi mamá vendía los vinos, los licores y tanta cosa. En el estanco. En el estanco tenía ahí. Entonces mis amigos que eran mayores para mí, como Gerardo Guamán, Fernando Salazar, John Vallejo, Eduardo Carrera, me invitaban. Ellos ya tenían unos 15, 16 años, yo tenía 11 años. Pero como eran interesados, también decían, me invitaban a las fiestas, pero siempre y cuando lleve el galoncito de vino, que en ese tiempo no era sellado, sino era con corcho. Claro, era era de litros, que se vendía sacando con manguera de los toneles, se vendía por litros de ahí. Entonces era un delicioso vino. Ahí habían los billares también. Los billares de la señorita Lucrecia, ¿no? Bueno, vivir en el parque es vivir muchas anécdotas. Nos faltaría noche para contar todas las anécdotas. Los carnavales. Los carnavales, por ejemplo, la subida al campanario. Subirse al campanario era una odisea porque era oscuro. Pero el cieguito, don José, que decían el cieguito. Don José Campanero, él tocaba y llamaba por medio de las campanas a las misas. Inclusive daba la hora. Y las campanas tenían diferentes sonidos, que ya distinguíamos, los angolquileños ya distinguíamos si era para misa de difuntos, si era para un entierro, si era para una fiesta mayor. Él ya tocaba las campanas con ese ritmo respectivo. Una vez subíamos, ya le veíamos a don Josecito que salía y por él regresaba tarde y nosotros nos metíamos calladito para subirnos al campanario, que era una odisea, César, era oscuro y unas gradas muy pequeñas, pero él ya sabía que nosotros subíamos al campanario, se sale y no pone candado. Le vimos a don Josecito que se sale y enseguidita nos subimos nosotros y nos fue de la misma forma, echando candado. Llorábamos porque era una oscuridad, hasta que venga a repicar para la misa de la tarde. Una de las anécdotas también que se tiene ahí. Claro, y tú te acuerdas de ahí en los portales las fiestas, los bingos, las quinas. Claro, hacía don José Alfredo Ceballos y su hermano don Vicente. Él hacía las fiestas, no las fiestas, sino el bingo, donde se llenaba la tablita y ellos cantaban, ¿no? Por ejemplo, los dos patitos, el 22, y nosotros ya sabíamos, cuarás, cuas, cuas, el 44, ¿no? Entonces, era una forma de diversión que teníamos ahí, porque no había ningún aparato tecnológico como es la televisión, tantos aparatos que ahora han dañado la mente de la gente, de los niños, de los jóvenes. Hay distracciones, las bolas, las tortas, vamos a jugar bingo, vamos a hacer deporte, subíamos todos a la piscina a bañarnos. Entonces era una bonita atracción. Automáticamente el parque era el centro turístico, claro, artístico del Cantón Rumiñahui y de la parroquia de Songolquí. Hemos compartido con estas historias, con estas anécdotas, y damos fin a este conversatorio, a esta tertulia, podríamos decir, y próximamente habrá un nuevo programa de Hablemos de Rumiñahui.